cachito con integrales, así no nos atrasábamos tanto, y después sí, seguían trabajando en ejercicios, en prácticos. Pero la idea es empezar un poquito con la teoría, por lo menos la introducción, que es la primera parte, para después empezar a trabajar. ¿Me escuchan bien ahí todos? Sí, profe. Yo te escucho bien, sí. Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar entonces con un capítulo nuevo, el capítulo de integración, que es la parte más linda del curso, tanto a Omar como a mí, es la parte que más nos gusta. Y bueno, vamos a empezar con una introducción, vamos a empezar suavecito, contando un poco los orígenes de este tema, que es un tema que se empezó a trabajar hace muchísimo tiempo. Varios matemáticos famosos empezaron a hacerse conocidos a raíz de, de querer medir distintas cosas, como por ejemplo, en algún momento se buscaba medir áreas de territorios donde se quería plantar. Entonces, bueno, necesitaban desarrollar algún método que les permitiera calcular el área de los terrenos. Después, bueno, se fueron perfeccionando las formas de medir, al principio lo hacían como muy artesanal, después surgió lo que se llama el método de exhaustión, que nosotros vamos a explicarlo un poquito y vamos a trabajar con ese método, que es muy antiguo, 300 años antes de Cristo. Arrancaron los griegos como Arquímedes a trabajar con ese método, y después se fue obviamente perfeccionando. Después vinieron otros matemáticos como, bueno, los que más conocen ustedes, por lo menos de la literatura que todavía trabajamos, como Barrow, Newton, Leibniz, ¿no? Desarrollaron toda esa teoría tan antigua que comenzaron los griegos, perfeccionaron el cálculo de áreas y mezclaron, ¿no? Mezclaron el estudio del cálculo de áreas con las derivadas. Y ahí es donde comienza a desarrollarse la teoría de integración, cuando se mezclan esas dos teorías o esos dos métodos de trabajo. Eso comenzó más o menos a comienzos del siglo XX, con dos matemáticos que han desarrollado mucho dentro de la matemática, que son Borel y Lebesgue. Y aunque parezca increíble, inicios, o sea, la desarrollaron perfectamente, que muy pocas cosas después se pudieron, digamos, mejorar, ¿no? En general se sigue todavía trabajando con la teoría tal cual la desarrollaron ellos a comienzos del siglo XX. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando a lo largo de todo el capítulo, siempre con funciones continuas. Nosotros vamos a trabajar con funciones, vamos a poner acá introducción, con funciones pertenecientes. Esta notación ya es vieja, ya la trabajamos a comienzos del curso, cuando empezamos a trabajar con continuidad. Funciones pertenecientes a C de AB. ¿Qué quería decir esta notación? C perteneciente a C de AB. Quiere decir que f va a ser una función definida en un intervalo compacto, por ahora, es decir, un intervalo cerrado, A, B, con extremos reales. Por ahora vamos a empezar trabajando así, después vamos a cambiar un poquito las hipótesis, pero por ahora no. F de AB en R continua. Quiere decir esto. ¿Está? Es decir, C de AB, este conjunto que está acá, C de AB, es el conjunto de todas las funciones definidas en el intervalo AB que son continuas y que nos devuelven valores reales. ¿Está? Esa es la notación que vamos a usar. Entonces van a ver que en todos los resultados que mencionaremos en este capítulo, todos, casi todos, van a empezar diciendo CAF perteneciente a C de AB. Entonces cada vez que digamos eso, es que nos vamos a estar refiriendo a una función definida en el intervalo AB continua. Después, más adelante, una vez que avancemos en el capítulo 4, vamos a permitirle a los dominios de F, al dominio de F, que sea un conjunto más grande. Por ejemplo, un intervalo que tenga algún infinito.
o que sea todo R, todos los reales. Pero por ahora vamos a trabajar en intervalos cerrados AB. Entonces, como les estaba contando en el cuentito que les hice recién, el objetivo de estudio sigue siendo el mismo que en sus orígenes, calcular el área de una región determinada. ¿De qué región? Bueno, vamos a escribirlo acá. Objetivo, calcular el área de esta región. Lo voy a escribir así, RFAB. RFAB. ¿Cuál es esa región RFAB? Es la siguiente. Supongamos que tenemos una función f con este gráfico definida en el intervalo AB. ¿Cuál es la región RFAB? Es la región que queda encerrada entre el gráfico de f, el eje X y las rectas X igual A y X igual B. Es esa región que está pintada ahí. Esta región rayada es R, F, A, B. Si quieren, lo escribo con palabras. Es la región encerrada entre el gráfico de F el eje X y las rectas X igual A, que es una recta paralela al eje de las Y por el punto A, y la recta X igual B. Estas cuatro curvas determinan la región RFAB. Bueno, esa es el área que nosotros vamos a querer calcular, que a veces simplificamos y decimos, queremos calcular el área bajo la curva. Claro, lo que pasa es que decir el área bajo la curva es un poco más vago, digamos, ¿no? Porque tenemos que nombrar que está determinada también por estas rectas, ¿no? Esta sería la recta X igual A, una recta paralela al eje de las Y que pasa por A, ¿tá? Que cierra esa región, y lo mismo que X igual B. Y pintamos lo que está abajo de la curva, pero si yo digo solamente el área bajo la curva, podría entender que esto tendría que seguir pintando para abajo, ¿verdad? Pero no, es bajo la curva y el eje. ¿Tá? Eso es lo que va. O sea, estas cuatro curvas que yo escribí acá determinan una región acotada en el plano. ¿Tá? Bueno, a esa región acotada es que queremos calcularle el área. Entonces, bueno, vamos a empezar con, me están saliendo carteles de todo tipo, ahí. Vamos a empezar con casos particulares. ¿Tá? ¿Se entiende entonces cuál es la región? Es la región pintada, esas rayitas. Sí. Sí. Bueno, vamos a empezar calculando casos particulares, para que se entienda bien cuál es la región que vamos a calcular y para que vean que en algunos casos fue muy fácil resolver el problema. Fue más adelante cuando las cosas se empezaron a complicar. En las primeras situaciones que aparecieron, bueno, el problema se resolvía más o menos bien, pero después, por ejemplo, miren este ejemplo, una función f definida de AB en R, tal que f de x es k, un número, es decir, una constante, una función constante. F de x es la función constante. Bueno, vamos a dibujar la función, supongamos que el k es positivo, si fuera negativo no pasa nada, el dibujo es idéntico, pero con un k negativo. Supongamos que este es A, este es B.
Y bueno, quiero dibujar la región. Vamos a escribir quién sería R de F a B, la región a la que queremos calcularle el área. Y bueno, dijimos que era lo que estaba debajo del gráfico y encerrado entre el eje X y las rectas X igual A y X igual B. O sea que en este caso queda exactamente el área de este rectángulo. ¿Se dan cuenta? Esa es la región RFAB. Entonces, el área de esta región va a ser igual al área del rectángulo. De un rectángulo que conocemos sus medidas, porque uno de sus lados es la longitud del intervalo, o sea que mide B menos A. Y el otro lado mide K. O sea que es un rectángulo que sus medidas son B menos A y K. Por lo tanto, el área la sabemos calcular, K por B menos A. O sea que en el caso de las funciones constantes, el problema es muy fácil de resolver. ¿Por qué es muy fácil de resolver? Porque la región RFAB, que en este caso sería esto que está pintado acá, es una figura geométrica conocida, es un rectángulo. Y nosotros ya sabemos calcular el área del rectángulo. Cuando yo les contaba hoy, 300 años antes de Cristo, cuando surge esta teoría, ya se sabía calcular áreas de figuras geométricas. Por eso esta no era un problema. Los problemas aparecieron después. Incluso miren este otro ejemplo, tampoco va a ser un problema. No es una función constante, pero tampoco va a ser un problema. F de X igual 2X menos 2, una recta, para los X que varían entre 1 y 2. Y menos 2X más 6 para los X que varían entre 2 y 3. Bueno, vamos a dibujarla para identificar la región a la que le queremos calcular el área. En 1, ¿cuánto vale la función en 1? Cambiamos x por 1 arriba y en 2x menos 2. Nos queda 2 menos 2, 0. En 1 vale 0, o sea que arranca acá. En 2, queda 2 por 2, 4, menos 2, 2. En 2 vale 2. Vamos acá está el 1, acá está el 2. 1, 2. No, estoy haciendo mal. En 1 vale 0, o sea que arranca acá. En 1 vale 0. Y en 2 vale 2. O sea que el primer tramo de la función, o sea, la recta 2x menos 2, la tengo que considerar solamente este pedacito de la recta, ¿no? Entre 1 y 2. Y ahora en 3, ahora en 2 también puedo evaluar abajo, porque el 2 pertenece también al intervalo de abajo. Cambiamos menos 2 ahí, menos 2 por 2, menos 4 más 6, queda 2, o sea que arranca acá también. Y en 3 nos queda menos 6 más 6, 0. Termina acá en el eje. O sea que de la recta menos 2x más 6 considero ese pedacito. De vuelta, la región encerrada entre las rectas x igual 1, que sería esta recta de acá, x igual 3, el eje y el gráfico, que es este techito. Bueno, lo que nos queda encerrado bajo esas 4 regiones es esto que está acá. R, F, 1, 3. Que de vuelta van a estar de acuerdo conmigo en que esto no es un problema, que lo podemos resolver. ¿Por qué lo podemos resolver? Porque de nuevo, el área que estamos buscando en este caso es el área de una figura geométrica conocida, un triángulo del cual conocemos los datos para calcular el área, porque la base mide la longitud del intervalo, 3 menos 1, 2, la base mide 2, y la altura también mide 2, entonces nos queda base
por altura dividido 2 nos da 2. Así que de vuelta nos encontramos frente a una región que es justamente una figura geométrica conocida, por lo tanto podemos resolver el área. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entiende bien cuál es entonces la región a la que nosotros queremos calcular el área? Ese va a ser nuestro objetivo de estudio de acá a prácticamente el final del capítulo. Lo que pasa es que después, a medida que las cosas se van complicando, necesitamos como cada vez vamos a ir necesitando más herramientas para poder calcular el valor del área. Estas dos primeras las hicimos prácticamente sin nada, con lo que conocemos de geometría. No necesitábamos mucho conocimiento de integrales para poder resolverlas, pero las que vienen ahora se van a ir complicando. Porque, por ejemplo, podemos plantearnos ahora cómo podemos hacer para, por ejemplo, calcular esta función. F, si f va de 0 a 1 en R, que es una función conocida. Por ejemplo, f de x igual raíz de x. Si f va de 0 a 1 en R, tal que f de x es raíz de x. ¿Cómo? Calculamos el área de la región de esta f entre 0 y 1. Fíjense que es una función que ustedes ya la conocen bien, que la hemos trabajado bastante, ¿no? Es la función raíz, es así, entre 0 y 1. La región a la que le queremos calcular el área ya no es del tipo de las anteriores, porque no es una figura geométrica. Podríamos confundirnos y pensar que es un pedacito del círculo, pero no, no es un pedacito del círculo. No es una figura geométrica conocida, o sea que no sabemos el área de esa región, no está tabulada como está la del triángulo, cuadrado, rectángulo, elipse, círculo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con esta otra, G. Son dos ejemplos que después más adelante los vamos a poder resolver, pero por ahora necesitamos un poco más de trabajo para poder resolverlos. Por ejemplo, esta otra, G de 1, 2 en R, también bien conocida, G de X igual X al cuadrado. Lo mismo, ¿cómo calculamos el área? Bajo la curva. Este es el gráfico de X al cuadrado, esta es F, esta es G, y la quiero calcular entre 1, supongamos que el 1 está por acá, y 2. Esta sería el área de la región a la que le queremos calcular. R, G, 1, 2. De vuelta, ¿cómo hacemos para calcular el área? De esa región. De nuevo nos pasa lo mismo, no es una figura geométrica conocida a la que podamos tirarle con las fórmulas de cálculos de áreas que ya hemos trabajado bastante en cursos anteriores. Para nada, ¿no? No se parece a ninguna. Bueno, estos son los problemas a los que yo les estaba contando que se enfrentaron estos señores griegos hace muchos años cuando intentaron repartir las tierras y plantar y calcular las áreas de las tierras que tenían que plantar cuando no les quedaban rectangulitos perfectos. Bueno, y todo esto se resuelve, o ellos por lo menos lo resolvieron, y nosotros lo vamos a retomar y vamos a empezar la explicación a partir de ahí, con lo que se llama el método de exhaustión. Ahora les voy a contar en qué consiste.
Método de exhaustión. ¿En qué consiste el método de exhaustión? ¿Qué es lo que nos va a permitir resolver estos dos problemas? El de esta F y el de esta G, y un montón de problemas más que van a ir apareciendo. Consiste en aproximar el área que quiero calcular, aproximo el área a calcular mediante el cálculo del área de rectángulos. Es decir, ahora se los voy a contar bien, vamos a cubrir la región a la que le queremos calcular el área, la vamos a cubrir con rectángulos. Y como sabemos calcular el área de rectángulos, bueno, vamos a usar el área de los rectángulos para aproximar, por eso dice aproximo, para aproximar el área buscada. Así que aproximo el área a calcular mediante el área de rectángulos. Obviamente, si la región a la que quiero calcular el área es, por ejemplo, esta, la de x al cuadrado, yo no voy a poder cubrirla perfectamente rectángulos, porque tiene un lado que es curvo, ¿no? Que no es una línea recta. Es claro que no puedo hacer eso. Lo mismo pasa con raíz de x. No puedo cubrirla perfectamente. Si yo tuviera un rectángulo, sí, a un rectángulo lo cubro perfectamente con rectangulitos más chiquitos. Pero estas dos regiones que están dibujadas acá, no lo voy a poder hacer. Por eso es que aparece la palabra aproximación, porque lo que voy a hacer es acercarme. ¿Tá? Voy a buscar rectángulos adecuados que yo les calculo el área y la suma de las áreas de todos esos rectángulos que más o menos cubren la región buscada está cerca del área que quiero calcular. Esa es un poco la idea. Entonces, bueno, vamos a hacer un dibujo, a ver cuáles serían esos rectángulos, y vamos a ir haciendo algunas definiciones. Profe, Sí, o sea pregunto. que no siempre vamos a usar el área de un rectángulo para aproximar, ¿o sí? Esto que les voy a explicar ahora es el método de exhaustión, es decir, cómo se originó todo esto, ¿no? Cuando son figuras que no son figuras geométricas, se originó de esta manera, ¿tá? Armando unos rectangulitos y calculando el área de esos rectangulitos. Pero después, obviamente, la teoría se fue perfeccionando. Y esto que estamos haciendo hoy no es lo que vamos a hacer siempre en integrales. Pues vamos a ver que hay otros caminos mucho más cortos y más rápidos para obtener el resultado, es decir, para obtener el valor del área. No necesariamente, esto es muy trabajoso, si tuviéramos que hacer esto en todas las integrales que tenemos que resolver, nos llevaría mucho tiempo. A mí me parece lindo, me parece atractivo cómo se desarrolló el método, pero nos llevaría mucho tiempo hacerlo. Ah, bien, esto es tipo Entonces, es uno para para... contarles el método, y hay algunos ejercicios para aplicar este método, pero son poquitos. Después, la mayoría vamos a ver que, después que veamos este método, que es como se originó la teoría de integración, surgen lo que son atajos que nos permiten llegar al valor del área mucho más rápido y haciendo cuentas. Y ya no estamos ya haciendo dibujitos y calculando áreas. Nos lleva más rápido al resultado. ¿Se entiende? Pero esto podría ir para la segunda revisión, tipo Sí, si justificar. ustedes se fijan la ficha 6, 7, no me acuerdo el número, arranca con ejercicios de esto, exactamente. La idea de hoy era hacer alguno de las fichas. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito, vamos a empezar al revés. En lugar de empezar con la teoría, vamos a empezar con los dibujos. Y voy a dejar un pizarrón para hacer los dibujos, y en otro pizarrón vamos a ir haciendo las definiciones. Porque me parece que es más fácil si los vamos, a medida que lo vamos escribiendo, lo vamos visualizando, porque esto tiene como muchos subíndices y supraíndices que capaz que se entreveran si no hacemos un dibujo de entrada. Entonces, bueno, voy a dibujar acá un gráfico de una función cualquiera. Voy a tratar de que me salga lo más prolijo posible, para que se entienda.
se supone que va a ser la misma, no me va a quedar idéntico. Y acá no se puede copiar y pegar en este pizarrón, es la gran macana del pizarrón del Zoom, que si yo hago un dibujo no lo puedo copiar y pegar, o yo por lo menos no aprendí a hacerlo. Imaginemos que tenemos una función así, ¿tá? Y la voy a dibujar 2 veces. La que está al lado es la misma, ¿tá? Vamos a ver si me sale más o menos igual. ¿Tá? Tenemos la misma f. La dibujo 2 veces porque la voy a aproximar. Ah, ¿qué hice? De 2 maneras distintas. F. El área que nosotros queremos calcular, ¿cuál es? No la voy a pintar para que no quede todo rayado, pero es la misma que venimos hablando siempre. Es esta que estoy marcando acá con el cursor. Es el área bajo la curva, entre las rectas x igual a, x igual b y el eje. Lo mismo de este lado. ¿Tá? Dibujé una función positiva para explicarles el método, pero en realidad la función puede ser o toda negativa o puede cambiar de signo. Vamos a ver después las otras situaciones cómo quedan los dibujos, ¿tá? El dibujo de una función positiva para poder explicárselos más cómodos. Entonces, ¿qué dijimos? La idea es aproximar el área esta que está acá abajo, cubrirla de rectangulitos. Pero como acá tengo una línea que no es una línea recta, obviamente no voy a poder. O sea que o los rectangulitos me van a quedar por adentro o me van a quedar por afuera. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el intervalo AB y lo voy a marcar. Así voy a elegir puntitos dentro del intervalo AB. ¿Tá? Voy eligiendo puntitos arbitrarios, no tienen por qué estar todos a la misma distancia. Por ejemplo, vieron que ahí son los 2 primeros son más chiquitos que este que acabo de dibujar. ¿Tá? Vamos marcando así, y acá los voy a poner más juntitos, yo qué sé, lo que ustedes quieran, la cantidad que ustedes quieran. N puntitos, ¿tá? Y los voy a nombrar. Los mismos tomo de este lado. Bueno, más o menos tienen que ser los mismos. ¿Tá? Elegí puntitos dentro del intervalo. Y les voy a poner un nombre. Los tengo que nombrar. ¿Tá? Por ejemplo, si arranco en A sería X sub 0. Y B el último, X sub N. Si elegí N. ¿Tá? Si elegí N puntitos, arranco en 0, termino en N. Y ahora los voy numerando. Yo qué sé, este de acá sería el X1, el X2, el X3, y así, ¿está? Por acá tengo uno que se va a llamar X sub I, y acá el siguiente, X sub I más 1, y así con todos, ¿está? Lo mismo acá, X1, X2, les doy nombre, X3, punto suspensivo, X sub I, X sub I más 1, que sería el siguiente, hasta el XC. ¿Está? O sea que tomé puntitos dentro del intervalo AB y les doy nombre. Esos puntitos van a ser uno de los lados de esos rectángulos que voy a considerar. ¿Cómo voy a armar esos rectángulos? Los voy a armar así. Voy a trazar rectas paralelas al eje Y, arrancando en esos puntitos, porque esos puntitos van a ser uno de los lados de los rectángulos. Ahora, ¿cuál va a ser el otro lado? ¿Cuánto va a medir el otro lado del rectángulo? Bueno, ahí lo voy a hacer distinto en los dos dibujos. En el primer dibujo, ¿qué voy a tomar como medida del lado de ese rectángulo? Es decir, lo que vendría a ser, no está bien dicho porque es un rectángulo, ¿no? Pero como que el cachito de acá abajo, este sería como la base del rectángulo, si lo ponemos parado, digamos. Bueno, ¿cuál sería la altura? El mínimo de la función, donde vale menos la función. En el primer subintervalito, ¿dónde vale menos la función? Ahí, justo donde arranca, en el A, casualidad, ¿no? No tiene por qué ser en el A. Y ahí armé el primer rectángulo. El segundo, tengo que venir, me está quedando horrible el dibujo, pero bueno, tomando imaginación, ahí estaría
la altura del segundo. El tercero, donde vale menos la función, acá. Ahí estaría la altura del tercero. ¿Lo ven más o menos? O sea, subo hasta donde la función vale menos. Por ejemplo, en este. Corto acá. Y ahora voy a agarrar el iésimo este que dibujamos acá. Bueno, y esto tendría que hacerlo con todos. Ahora voy a dibujar el último. Pero en los del medio hago lo mismo. Es decir, quiero que quedan unos rectángulos que quedan metidos dentro del gráfico, no se salen para arriba del gráfico. ¿Tá? Una de sus medidas es el intervalito este chiquito que consideramos acá, y la otra medida es, bueno, lo levanto, lo levanto, lo levanto, hasta donde la función vale menos dentro de ese intervalo. En este caso es acá, porque después ya va creciendo. ¿Vieron? En el segundo, ¿hasta dónde lo levanto? Hasta acá. Y así lo hago con todos. ¿Ven? ¿Lo entienden al dibujo? Al lado vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de tomar donde la función vale menos, lo vamos a hacer al revés y vamos a tomar donde la función vale más. Entonces acá el triángulo, el rectángulo se va a salir. Fíjense, lo tengo que estirar hasta acá arriba. En este caso, si yo voy hasta el máximo, el rectangulito se sale para afuera de la región donde estamos trabajando. Queda un cachito por arriba. No sé si logran ver lo que estoy diciendo. Sí, se entiende, sí. Se entiende. Acá tendría que seguir hasta acá, por ejemplo. El dibujo no está quedando muy prolijo, pero bueno, la idea. Y acá tengo que venir hasta acá. Fíjense acá todo lo que se sale para afuera. Todo eso. Bueno, y dibujo el último. El punto más alto justo es el B. Y este sería el último rectángulo. En el medio tengo rectángulos también, pongo puntos suspensivos. O sea que en uno de los dibujos consideré rectangulitos que quedan contenidos dentro de la región a la que le quiero calcular el área. Y en el otro, no, quedan por fuera de la región a la que le quiero calcular el área. Está claro que si yo, o sea, yo sé calcular el área de los rectángulos, o sea que voy a poder calcular el área de cada uno de estos rectangulitos y después los sumo las áreas de todos y me va a dar algo que va a estar cerca del área que estoy buscando, pero no va a ser exacta, porque esto que quedó en blanco acá, estas puntitas que quedaron en blanco, no las estoy considerando. Por eso es una aproximación, estoy cerca del área buscada, pero voy a estar por debajo, me va a dar un cachito menos. Y cuando lo haga con los otros rectángulos, con los que se salen un poquito para afuera del área buscada, ahí me va a dar un cachito más, porque estoy agregando pedacitos de área, que son de estos cachitos que están acá, que no los tengo que considerar. O sea que me va a dar un poquito más grande del área de la región que quiero calcular. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Estas aproximaciones se llaman, la que está por debajo, se llama aproximación por defecto. Es la que siempre nos va a faltar un cachito. Y la de este lado es la que se llama, obviamente, aproximación por exceso. Es la que me va a sobrar un cachito. Pero vamos a estar cerca. De todas maneras, vamos a estar cerca del área buscada. Ahora, nosotros sabemos calcular estas áreas, ¿verdad?
sabemos calcular el área de un rectangulito, por ejemplo, de este que está acá. Voy a escribirlo en otro color para que no quede todo tan entreverado. Este rectangulito que está acá, ¿qué área tiene? Uno genérico, uno donde sus extremos sean x sub i, x sub i menos 1, ese que pinté. Uno de sus lados mide la resta entre los puntitos, ¿no? Mide x sub i menos x sub i más 1 menos x sub i. Y el otro, ¿cuánto mide? Y bueno, este valor que está acá. Que dijimos que era el valor más chico que tomaba la función en ese intervalo, el mínimo. Llamémosle m chiquita sub i, a ese valor. Entonces, el área de ese rectangulito verde, ¿están de acuerdo que es m sub i por x sub i más 1 menos x sub i? ¿Están de acuerdo con eso? M sub i le llamé al mínimo de la función en ese intervalito, que es la altura del rectángulo, digamos, el lado más largo. Y el lado más corto es la diferencia, la longitud del intervalito este, ¿no? La diferencia entre estos dos puntos. X sub i más 1 menos x sub i. Lo mismo puedo hacer acá al lado. Vamos a agarrar otro color. Agarro el mismo rectángulo, x sub i más 1. Este es el que se pasa un cachito. Este rectangulito. Acá dijimos que íbamos a tomar el más grande, el valor más grande de la función. Entonces vamos a llamarle m grande. Entonces este rectangulito tiene área m grande sub i por, y de vuelta lo mismo, x sub i más 1 menos x sub i, que es lo que mide el lado más cortito, ¿no? Escribo el producto del lado más largo por el lado más cortito. O sea que eso es un rectángulo genérico, es uno cualquiera. Sabemos calcular el área de todos. Por lo tanto, como sabemos calcular el área de cada uno, los podemos sumar y ahí encontramos el área de lo que está pintado, es decir, de la suma de las áreas de cada rectangulito. ¿Estamos de acuerdo con eso? Puedo escribirlo todo desarrollado o puedo escribirlo junto usando el símbolo de sumatoria. ¿Se acuerdan cómo era el símbolo de sumatoria? Voy a correr un poquito acá esto, más para arriba, así puedo escribir ahí. Dijimos que A era el primero, que siempre se va a llamar X sub 0, B siempre va a ser el último. Y puedo escribir así, miren, voy a decir que la suma ahora voy a escribir, voy a explicarles qué es toda esta notación que aparece ahora. Voy a sumar desde i igual 1 hasta n las áreas de los rectangulitos, pero como ya conozco el área de un rectangulito genérico, puedo escribirlo así. No le den bolilla a la anotación que está al costado, que ahora se las explico. ¿Qué hice ahí? Miren solamente lo donde dice suma. Estoy sumando, variando la i. Es decir, un rectangulito genérico tiene área, esto que está acá, que es exactamente lo que está acá dentro del término general de la suma. ¿Tá? Cuando i vale 1, ¿qué quiere decir? Que tengo el m sub 1, x2 menos x1. Tengo que arrancar en 0, ¿no? Tengo que arrancar cuando i vale 0, sí, cuando i vale 0, porque así arranco, si no me pierdo de sumar el primer rectángulo. Cuando i vale 0, fíjense, tengo m sub 0, x1 menos x0. Ahí estoy sumando el área del primer rectángulo.
Cuando i vale 1, me paso a sumar el área del segundo rectángulo. Cuando i vale 2, área del tercer rectángulo, y así. Podría escribirla todas desarrolladas, si quieren, y sumo, pongo área más área más área más área. Es lo mismo. Y si no, usamos el símbolo de sumatorio. Esto que está acá, ahora se los explico, la notación, se las explico ahora en un ratito. Pero lo que quiero que entiendan acá, lo que estoy haciendo es, calculo el área de un rectángulo, del primero, del segundo, del tercero, y sumo. Bueno, lo puedo escribir en forma reducida de esta manera. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Voy a escribir en forma reducida la suma de las áreas de estos rectángulos, que son los que están todos por arriba. Y se usa una notación parecida, S sub n, pero con un techito arriba, para acordarme que estoy sumando las áreas de los rectángulos que se pasan, y la misma fórmula, desde i igual 0 hasta n, pero ahora las áreas son el m grande por x sub i más 1 menos x sub i. Lo mismo, ¿tá? No se pierdan en la notación y se pierdan en la forma de escribir estas cosas. Quédense con la idea. ¿Qué estoy haciendo? Sé calcular el área de cada rectangulito. Bueno, las sumo todas. Las sumo, desde el primero hasta el último. Las sumo. Si la quieren poner desarrollada, pongan el área del primero, más el área del segundo, más el área del tercero, pero van a ver que todas tienen esta forma. Entonces las pueden simplificar la notación escribiendo el símbolo de sumatorio. ¿Tá? Pero no se pierdan en la idea. Entonces, ¿están de acuerdo que vamos a, con cualquiera de los dos caminos, ya sea por defecto o por exceso, vamos a lograr acercarnos al área que estamos buscando? ¿Cuándo voy a estar más cerca? ¿Cómo tendré que elegir estos puntitos que están acá, x1, x2, x3? ¿Cómo tendré que elegirlos para estar bien cerca del área buscada? ¿Cuál será la mejor forma de elegirlos? Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuántos puntitos? Porque yo puse n genérico, ¿no? Esto parece un 1, pero es una n. Cuanto más cerca N, del pero n infinito, podría mejor. ser 10. ¿Por qué no elegí 10 puntos? ¿Por qué no elegí 100 puntos? 2 puntos. ¿Cuántos tengo que elegir? ¿De qué dependerá eso? ¿Qué será más favorable? ¿Elegir pocos puntos? ¿Más o menos? ¿Muchos puntos? ¿Qué les parece intuitivamente? Todo lo posible. Perdón que te escucho muy bajito. Muchos, digo, todos los posibles, ¿no? Exactamente. Cuanto más puntitos elijamos, más cerca vamos a estar del área buscada. Esa es la idea. Ahora se los muestro en un dibujo, pero antes de mostrárselo en el dibujo, vamos a definir medio rápido todo esto que está por acá en la vuelta, que todo tiene nombre acá. Vamos a empezar a definirlo. ¿Tá? Primera definición. El conjunto de puntitos, ese que elegimos, tiene nombre. Se llama partición. Al conjunto P sub n igual x sub 0, x sub 1, x sub n, donde x sub 0 es a, y están ordenados, después viene el x1, después viene el x2, y así hasta el xn, que es b, o sea, los puntitos que elegimos ahí abajo, ¿tá? Al conjunto ese de puntitos, se les llama partición del intervalo AB. Partición de AB. Nada, tiene nombre, ¿tá? Esta subdivisión que hicimos acá, la subdivisión del intervalo AB en pequeños subintervalitos, tiene nombre, se le llama partición del intervalo AB. ¿Tá? Eso es lo primero. Segundo, que tenemos que, eso era darle el nombre nada más. Lo segundo es que tenemos que justificar de alguna manera, porque yo muy tranquila dije, vamos a llamarle m sub i al valor más chiquito, donde vale la función, m grande al valor más grande que toma la función,
tengo que, para poder hacer eso, estar seguro de que la función tiene máximo y tiene mínimo. Nada. Observar eso, observar que existen el máximo y el mínimo, observar que como f es continua, en AB, en el intervalo grande, como f es continua en el intervalo AB, entonces es continua en cada subintervalito. X sub i más 1. Para todo i. ¿Tá? Como es continua en el intervalo grande, es continua en cada subintervalito chiquito. Entonces, por Weierstrass tiene máximo y mínimo. Tenemos el teorema de Weierstrass. No sé si lo escribí bien. Por Weierstrass sabemos que existe, ahí está, m sub i, el mínimo de f en el intervalito x sub i más 1, existe el mínimo y existe el máximo. Nada, simplemente para justificar por qué pudimos trabajar tan tranquilos con el mínimo y el máximo, porque estamos trabajando con funciones continuas en intervalos cerrados. Existe el mínimo y el máximo. Así que todo lo que hicimos hasta ahora es totalmente permitido y legal. ¿Está? Bueno, y después lo último, definición también, porque en realidad es el nombre. A la suma. La que tenía los rectangulitos por abajo, que le pusimos un techito abajo. ¿No? La que es por defecto. Esta que está acá a la izquierda. ¿No? A esta suma, que es la suma de las áreas, no se pierdan con la anotación, quédense con la idea, que es la suma de las áreas de los rectangulitos que están metidos dentro de la región. Esa suma, a la suma esta, se le llama suma inferior. Simplemente para acordarnos que estamos sumando los que están adentro de la región, ¿no? Suma, se le llama suma inferior de f respecto de la partición que tomamos. Ahora vamos a ver que si cambiamos la partición, la suma va a cambiar. Y a la otra, a la suma que tiene el techito arriba, no somos muy originales, se le va a llamar ¿cómo? Se le llama superior. suma superior. Ahí está. De f respecto de la p. ¿Por qué tengo que poner de f? Y bueno, porque si yo cambio la función, cambia todo. O sea que esa suma depende de la función, obviamente. Y si cambio la partición, también cambia todo. Eso es lo que les voy a mostrar ahora, para que nos convenzamos de que la idea de tomar muchos puntitos, esa es la solución óptima. Pero para convencernos de eso hay que hacer un dibujo y nos vamos a dar cuenta enseguida. Pero está claro que si cambiamos la función, cambia todo. Cambian los rectángulos, van a ser otros, porque las alturas, y los máximos y los mínimos van a ser otros. Y si cambia la partición también, porque cambian los rectángulos. Cambia el lado, lo que podemos decir, llamarle base del rectángulo. Es medio raro llamarle base porque no es la base, pero bueno, el lado cortito, si yo cambio los puntitos, van a cambiar los lados cortitos esos. Se van a achicar más o se van a agrandar más. Van a quedar distintos. ¿Está? Ahora vamos a hacer un dibujo de eso. Pero antes de seguir, algunas observaciones, que ya las hemos comentado, pero así las dejamos registradas. La suma de las áreas de los rectángulos
que están dentro de la región, es decir, lo que ahora ya sabemos que se llama suma inferior, siempre es menor o igual que el área buscada. ¿Estamos de acuerdo? Fue lo que dijimos desde un principio, lo que se llama por defecto. Es más chica. Sí. Nos quedan todos los piquitos blancos arriba que no los calculé. Siempre es más chica. ¿No? Ahí está, ven todos los piquitos blancos acá arriba, que no los consideré cuando calculé las áreas de los rectángulos. Entonces, obviamente, la suma inferior es más chica. Y siempre la superior es más grande, porque siempre puede, o sea, no siempre, pero van a quedar algunos piquitos por acá afuera que estoy sumando y que no debería sumar. Así que mantienen este orden. Esta, a su vez, es menor o igual que la superior. ¿Tá? Esa es la primera observación. La segunda. Tanto lo que estábamos diciendo recién, la suma inferior como la superior dependen de la partición. Y vamos a hacer un ejemplo con un dibujito. Supongamos que tenemos la misma función repetida 3 veces. ¿Tá? Imaginen que yo dibujo la misma. No me va a quedar igual, pero está. Pongan imaginación. Y voy a tomar 3 particiones distintas para que vean que las sumas son bien distintas. Por ejemplo, tomo una partición que va a ser ese punto, este y el final. ¿Tá? Tiene 4 nada más. El A, que sería el X0, X1, X2, B. Después tomo otra que tenga un poquito más. A, X1, X2, X3, X4, B. Tiene algún puntito más. Y a la última voy a intentar hacerla con muchos puntitos, bien apretados. Voy a hacer las líneas así porque si hago puntitos no me sale. Me queda todo torcido. Acá pongo muchos. ¿Tá? Acá estaría el A, el B y todos los otros ahí en el medio. ¿Tá? X1, X2, todos ahí. ¿Tá? Bueno, dibujemos una de las dos, por ejemplo, los rectángulos que quedan por debajo. En el primer caso, vendría quedando así. Tengo 3 rectángulos que sumar, y el área aproximada es lo que quedó pintado ahí de naranja. ¿Estamos de acuerdo? En el segundo caso, hacemos lo mismo. El primero andaría por ahí, el segundo por acá. ¿Qué les parece? Entre el naranja y el verde, ¿cuál está más cerca del valor real? El verde. El verde, ¿no? No se nota tanto en el dibujo, pero acá es donde más se nota, ¿no? Acá tengo un cacho blanco más grande que acá, ¿no? Que tengo estos 2 pedacitos. Y bueno, y en el caso violeta, es muy chiquito el dibujo, pero bueno, intentemos hacerlo. Quedarían todos por ahí, tendría que pintar este. ¿Notan la diferencia dónde está? En el caso violeta, me aproximé mejor. Es decir, es la misma función con 3 particiones distintas. La partición naranja, la verde y la violeta. Las sumas inferiores dan distinto en los 3 casos, porque las áreas son distintas.
Está claro que la naranja va a ser más chica que la verde, que va a ser más chica que la violeta, ¿no? Podemos escribirlo así. En este caso, es claro que la suma inferior de F respecto de la partición naranja es más chica que la suma inferior de F respecto de la partición verde, que es menor que la suma inferior de F respecto de la partición violeta. ¿Estamos de acuerdo? O sea que depende siempre, la partición que tomemos nos va a condicionar siempre la suma con la que vamos a trabajar. Y otra cosa que ya nos sirve también esta observación es que observamos que cuanto más puntos tomemos, tenga P, mejor me aproximo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuanto más puntitos tenga la partición, más cerca estamos del valor real. ¿Están de acuerdo? Y esto en matemática, que aparece siempre, nos hace pensar que entonces, si la partición, si P tiene n puntitos, que es la que en general le llamamos P sub n, para indicar que tiene n puntitos, ¿qué les parece que tendremos que hacer? La sumatoria hasta n. La sumatoria hasta n para calcular las sumas. Pero si estamos diciendo que queremos que la P tenga cada vez más puntos, y yo pongo fijo de antemano que tiene un total de n puntos, en matemática, ¿en qué siempre terminamos cayendo cuando ¿Un hacemos estas cosas? exponencial? No. Infinito. Infinito, ok. claro. Si queremos que P tenga muchos puntitos y decimos, tiene n, ¿qué termino haciendo y en qué termino cayendo siempre? Tomando límite cuando el n se va a más infinito. Entonces lo que vamos a hacer es, tomaremos límite cuando n tiende a más infinito. Entonces, de esa forma, nos aseguramos que la partición que arrancó con n puntitos, si yo hago n tender a más infinito, la partición va a tender a tener infinitos puntos. Esa sería como la situación ideal, la mayor cantidad posible de puntos. Pero entonces, como todo depende del n, fíjense que las sumas también dependen del n, lo que vamos a hacer es tomar límite cuando n tiende a más infinito. Y ahí es que vamos a definir lo que se va a llamar una función integrable. Definición. Vamos a hacer lo siguiente, sea f continua del intervalo AB en R, sea f continua de AB en R, decimos que f mejor dicho, diremos que era mejor, ¿no? Diremos que f es integrable. Diremos que f es integrable en AB cuando la aproximación por defecto, es decir, el límite
cuando n tiende a más infinito, de la suma de las áreas de los rectangulitos que están por dentro de la región, coinciden con el límite, cuando n tiende a más infinito, de la suma de las áreas de los rectangulitos que se salen un cachito de la región. ¿Está? Fíjense, si lo que hacemos es, cuando tomo acá abajo muchos puntitos, es decir, esta n está tendiendo a más infinito. Eso quiere decir que acá los puntitos están tendiendo a ser infinitos, es decir, están cada vez más apretaditos, cada vez más juntitos, cada vez más juntitos. Entonces, cuando pasa eso acá abajo en el intervalo, que los puntitos se apretan mucho, 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 tomo el límite de lo que me dé la suma de estas áreas. Y si ese límite me da igual que cuando lo hago por encima, cuando me da igual, bueno, en ese caso vamos a decir que la función es integrable. Y además de decir que es integrable, vamos a decir que el valor de la integral, y vamos a decir que el valor de la integral, que se usa esta notación, la integral entre a y b de f, vale exactamente el valor del área. O sea, vale lo que nos dé ese límite. Todo esto, perdón, que es para funciones positivas, ¿no? Ahora lo generalizamos para una función cualquiera. ¿Tá? Esto es para el caso, si f, bueno, lo ponemos acá mismo, ¿tá? Vale esto, si f es positiva, lo aclaramos acá. Vale esto, si f es positiva, y vale, cuando las funciones son negativas, todo el trabajo es idéntico, pero voy a cambiarle el signo al área. El área va a ser siempre positiva. Bueno, si la función es negativa, voy a decir que la integral vale menos el área. Cuando es negativa, voy a decir que vale menos el área. ¿Está? Y la notación que se usa es esa. La notación, para hablar de la integral, este símbolo, es la integral de f entre a y b. O en el intervalo AB, integral de f en el intervalo AB, también se dice así a veces. Entonces, cuando tomamos límite, es decir, cuando consideramos infinitos puntos en la partición, las sumas inferiores y superiores van a tener cierto límite. Cuando esos límites coinciden, vamos a decir que la función es integrable y que el valor de esa integral, que se usa ese símbolo, es exactamente el valor del área. Es exactamente el valor del área. Profe, ¿puedes ir a la página anterior? Sí. Entonces, voy a hacer dos ejemplos y después ya los dejo trabajando con Omar. Voy a hacer un ejemplo genérico, donde tengamos que tomar el límite. Ya que estamos acá hablando de límites, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a tener que tomar límites. Y después vamos a hacer otro de la ficha que no es necesario tomar límites, porque la partición no tiene n puntitos, tiene el ejercicio 1 de la ficha 6, creo que es el 1, a ver. El 1, ¿sí? Tiene una partición que tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Cuando tiene una cantidad finita de puntos la partición, 5, ahí ya no vamos a tomar límite, ahí nos van a pedir calcular otras cosas. Bueno, Ya está, hacemos profe. esos ejemplos y
Y con esto terminamos con esta parte de la introducción de integrales, ¿no? Después vamos a empezar a ver toda la técnica, ¿no? Que obviamente, ahora lo van a ver en el ejemplo, ¿no? Es muy práctico resolver integrales de esta manera. Esto es como la idea primitiva y como la idea intuitiva de lo que significa resolver una integral. Pero, después vamos a hacer otras cosas que van a ser un poco más ágiles. Entonces, bueno, no, estaba mirándolo ahora, el de la ficha, es mucho más fácil el de la ficha. Vamos a empezar por el de la ficha, que es más fácil. Y después hacemos el que yo había pensado. Ejemplo, primero. Es el ejercicio 1 de la ficha 6. Lady, estoy acá. ¿Estás ahí, Omar? Sí, cuando tengas que irte me avisa. Dale, sí. Hago estos 2 ejemplos y ya te dejo. No me acuerdo si la ficha se llama 6 o 7, porque yo tengo las versiones viejas de las fichas impresas, me parece que se llama 7, ¿no? No me acuerdo, fíjense, está ya publicada en el EVA. La función es esta, la que habíamos hablado al principio, x al cuadrado. ¿Se acuerdan? La que no supimos resolver. Esa es la función. Y la partición que nos dan, nos da la letra la partición. Nos dicen, bueno, aproximen el valor del área de la región usando esta partición. Nos dice quiénes son los puntos. Entonces, bueno, vamos a hacer el dibujo. X cuadrado, un pedacito de la parábola. El intervalo es para todo X del intervalo en 0, 1. 0, 1. ¿Está? 0. Vamos a ir poniendo los puntos. Acuérdense que las particiones siempre arrancan en el extremo izquierdo del intervalo. Acá está el X0 y acá está el último. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5. X5. Termina en X5. ¿Está? O sea, este es X0, X1, X2. No. 0, 1, 2, 3, 4. 4 es el último. Me olvido que siempre el 0 cuenta. X4 es el último. Entonces, hay uno que es en el medio, el 1 medio, que es el X2. Un cuarto. Esta es una partición donde todos miden lo mismo. Vieron que no tiene por qué pasar eso. Yo no puse eso en ningún lado, en ningún momento. Esta sí. Todos los subintervalitos miden un cuarto. Cuando todos miden lo mismo, la partición se llama equidistante. Esta es una partición equidistante. Porque todos los subintervalitos miden lo mismo, pero eso no tiene por qué ser siempre así. La partición puede tener cualquier distancia, un puntito de otro. Bueno, ¿qué nos piden acá en este ejercicio? Calcular el error, calcular la diferencia entre la suma superior y la suma inferior. Eso es lo que nos están pidiendo. Que calculemos las dos sumas y veamos cuál es la diferencia. El error que estamos cometiendo al aproximar el área buscada. Entonces, bueno, calculemos por separado cada una de las sumas. Vamos a agarrar 2 colores distintos. Arranquemos con la suma inferior y empecemos sumando. Vamos a ir calculando áreas. De los rectángulos tomando los mínimos. Primer rectángulo, que está entre 0 y un cuarto. El mínimo se da en 0. O sea que el área del primer rectángulo no tengo rectángulo, vale 0 el primero. ¿Estamos de acuerdo? Porque el mínimo es 0. Segundo rectángulo, el mínimo está acá. Tengo que sumar el área de este rectángulo. La base mide un cuarto. Tengo que ver cuánto mide esto. Es la imagen de un cuarto. Es f de un cuarto. ¿Verdad? Como f es x al cuadrado, es un cuarto al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces queda la base que mide 1/4 y el mínimo que mide 1/4 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente rectángulo. Tengo que cortar acá. De nuevo, la base mide 1/4 y el largo del rectángulo es la imagen de 1/2. 1/2 al cuadrado. Y el último también tiene un lado que mide 1/4. Tengo que cortar acá. Y es la imagen de 3/4. O sea que es 3/4 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la suma inferior. Hay que hacer la cuenta. Yo la tengo acá en mi ficha, tengo el resultado, pues ustedes verifiquen si es eso, ni idea ni cuándo lo hice. 7 sobre 32 dice en mi ficha que da. Bueno, lo mismo hay que hacer Disculpe, ahora, pero la profesora, suma. una consulta. Sí, ¿No falta el 1? sí, se cortó. ¿Por qué se cortó? No entendí. Ahora sí, te estoy escuchando, no te estaba escuchando. Perdón, ¿que no falta el Dale. 1 ahí? Hay que ir hasta el 1, pero el mínimo está en la imagen de 3/4. Ah, ok. Está, gracias. Porque Sí, estamos sí. por la de abajo. Sí, Ahora claro. vamos a ir, ahora sí hay que mirar los máximos. En este caso hay una observación que está buena, ya que haces la pregunta. Observen, observación, que esta función f es creciente. Por lo tanto, como es creciente, el mínimo, ¿dónde está siempre? En el extremo izquierdo del intervalo. Y el máximo en el extremo derecho. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Profe, Tener funciones monótonas, porque no tenemos que buscar el máximo y el mínimo. Si la función es monótona, creciente o decreciente, ya sabemos que los máximos y los mínimos van a estar en los extremos de los subintervalitos. ¿Se dan cuenta de eso? Si fuera decreciente sería al revés. El máximo estaría a la izquierda y el mínimo a la derecha. Sí, ¿qué quería preguntar alguien? que no entiendo los valores que están en el eje Y, tipo, ¿de dónde Son las salen? es lo que vale el mínimo. En el caso, por ejemplo, del intervalo 1, 1/4, 1/2. ¿Dónde está el mínimo? Acá, que es la imagen de 1/4. Es f de 1/4. ¿Verdad? F de 1/4. Ah, y pone siempre la 2. Y sí, porque mira cómo es la f, x al cuadrado. Ah, cierto, claro. 1/4 al cuadrado. O sea, el Bien. mínimo está en el Y, extremo izquierdo y es elevarlo al cuadrado. y multiplicas Y todo acá por un cuarto abajo porque es el mínimo. que es 1/4 es lo que mide cada subintervalito. Bien. Es la base por altura. Todos miden 1/4. Bueno, y la superior, hacemos el dibujo. Ahora el rectángulo, tengo que venir hasta acá arriba, ¿no? Tengo que mirar el máximo, ahora van a quedar los dibujos superpuestos. Está ahí arriba, el primero. Acá está el segundo. Tercero, y el último va hasta acá arriba. Ahora sí, el primer rectángulo tiene área. La base es 1/4, igual que la de todos. Y ahora la imagen es el máximo, que el máximo ahora está acá arriba. Es la imagen de 1/4, que de nuevo es 1/4 al cuadrado. El segundo tiene base 1/4. Ah, miren, no va a ser necesario hacer la cuenta. Tiene base 1/4 y ahora es la imagen de 1/2, que es donde se alcanza el máximo. 1/2 al cuadrado. Tercero, 1/4, y es la imagen de 3/4. Y el último, base 1/4, y la altura es la imagen de 1, que es 1. Como nos piden la resta, no precisa que hagamos esto, miren, porque nos piden la resta. Justo yo las escribí al revés, tendríamos que haber escrito
primero la S superior y después la S inferior, no importa. Nos piden la superior menos la inferior. Fíjense que hay un montón de términos que se cancelan, ¿no? A la superior le resto, vamos a hacerlo en amarillo. Cuando a este le resto este, se fueron. A este le resto este, se fueron. Y a este le resto este, se fueron. Así que solo queda un cuarto. Sobrevive este nada más. ¿Se dan cuenta? Eso es en lo que le erramos, digamos. ¿En qué le erramos al aproximar el área de esta función? Le erramos en un cuarto. O sea, esa es la diferencia. Ese es el error que estamos cometiendo y no estamos calculando el área exacta de la curva bajo x al cuadrado. ¿Se entiende más o menos cómo va esto? Sí, sí. Siempre no van a pedir el error. Siempre en general se pide, sí, o se pide la suma inferior sola, o la superior sola, o la diferencia, o la suma de la superior más la inferior. En general lo más razonable es pedir la diferencia, porque es lo que más o menos uno tiene como una idea de en cuánto le está errando, ¿no? Al valor exacto del área. Después ustedes van a saber calcular, dentro de un ratito, muy cortito, ya van a saber calcular el área exacta de esta función x al cuadrado. Eso lo vamos a aprender el jueves. Van a saber calcular el área de x al cuadrado. Capaz que Omar se los adelanta hoy. Entonces, una vez que aprendan, van a poder verificar. Y van a ver, bueno, el error que cometí no fue tan grande. ¿Se entiende? Un poco así. Bueno, si les parece, entonces los dejo con Omar. Hago solo este ejemplo y dejamos el otro, que es un poco más difícil, que es para trabajar con particiones, con n puntitos, tomando límites. Lo dejamos en todo caso para el jueves. Y los dejo trabajando un ratito con lo que queda con Omar. Profe, una Pero última bueno, pregunta. sí, pregunte. Al principio de la letra P, ¿lo hallaste vos o te lo da la letra? Te lo da la Dice P letra. ¿te lo da la letra? En este caso te lo daba la letra. Te decía, bueno, calculá la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de la función x al cuadrado trabajando con tal partición. Y te decía Bien. con qué partición tenías que trabajar. Profe, ¿nos pasan las capturas? Sí, les paso las capturas y después ya se los dejo con Omar. Y no, el jueves seguimos. El jueves cerramos esto con el ejemplo ese que les quedo debiendo hoy y seguimos avanzando en la teoría. Más práctica, digamos, con lo que más vamos a trabajar. Pizarrón 2, 3, 4, 5, 6. Todos los dibujitos estos de los rectangulitos están re lindos en el libro. Mírenlos ahí, que ahí lo van a entender más que mis dibujos horribles. 7 y 8. Bueno, esperen que dejo de compartir. ¿Me puede pasar el 1, por favor, de vuelta? Sí, ahí. Gracias. Y una Bien. consulta. ¿Sigue apareciendo en la página 16 de noviembre y 6 de diciembre para las revisiones? Sí, porque no lo arreglaron, pero no. Tenemos una segunda revisión nada más. La información es la que está en el EVA, que es ahora me olvidé, 10 de ¿Diciembre o noviembre? 16. Es de diciembre, al final, cuando se termina el curso. Diciembre. Diciembre. No me acuerdo el número, creo que 10. El 16 de noviembre no le damos bolillo. No. Toda la información es la que está en el EVA. Ustedes miren el EVA. ¿tá? En el EVA está toda la información actualizada. En Bedelía todavía no, va más lento la cosa. Pero ya la van a actualizar. Bueno, dejo de compartir, así puede compartir Omar. Leti, Sí. ¿diste la clase con el celular o no?
La verdad que no tengo ni idea. Tengo el celular enchufado acá a la computadora, pero por dónde estoy no tengo ni idea. ¿Vos decís que si yo salgo te corto la clase si salgo? No, yo creo que no, no pasa nada. Yo creo que no. La verdad que no sé por dónde la di. No sé, acá estaban en un ataque los míos grandes, que hoy están de asueto, porque no tenían internet. Imagínate, un día libre de asueto y no tenían internet. Era lo peor que les podía pasar. Ay, no. Pero bueno, Bueno. no sé al final, no me doy cuenta, yo qué sé por dónde estoy conectada. Capaz que alguno me sabe. No, estoy con el celular, sí. Pero acá aparece mi casa, yo qué sé. Como que conexión hay, la verdad que no sé. Qué problema es que nos pasa eso. Pero increíble que no me pasó nunca, es la primera vez que me pasa. Tuve un día de apagón, que fue unos minutos y no tenía que dar clase, tenía una reunión importante, pero bueno, está. Entré por, no me acuerdo cómo hice, entré por el celular, supongo, pero era una reunión, era más fácil. Y hoy es la primera clase en la que hubo un inconveniente. Así que Yo dentro tengo de para todo, hacer bastante bien. Sí, yo tengo para hacer un libro las cosas han pasado. ¡Pua! No, increíble. Está bien. Bueno, yo salgo y si se corta, me pegás el grito y vuelvo a entrar. Sí, Mandame el celular está. y vuelvo a entrar. Y abro la sala de nuevo. ¿Está? Bueno, Yo pienso que no, que si vos estás conectado y ahora seguís vos, quiero entender que está, que se sigue con la internet de tu casa o de tu teléfono y no pasa nada. Bueno, nos vemos el jueves, me despido. Chao, Leti. Chau, Chao, chau. gracias. Hasta el jueves, Chao, No, de gracias. nada, a ustedes. Chao, profe. Chao. Buenos días, chicos. Vamos a hacer página 111. Buenos días. Página 111. Bueno, me dará tiempo uno solo nada más. Dice así. Página 111, el ejercicio 411. Sea la función de dominio menos 1,2 y codominio R dado por X más 2. Grafica esta función y comprueba que es positiva y verifica que la integral de menos 1 a 2 de f es igual a 15 medio. Bueno, cuando graficamos una recta, ¿tá? Es una recta bien sencilla en el intervalo menos 1,2. La graficamos. ¿Ya la copiaron? Bueno. ¿Cuánto decía que era la integral, la letra? ¿Menos 15? Menos 15 medios. Ah, Bueno. Para x igual a menos 1, el intervalo es desde menos 1 hasta 2. Y la función es esta. X más 2. Si x es igual a menos 1, la función elevado a menos 1 es 1, ¿verdad? Menos 1 estaría acá en ese punto. Y para x igual a 2, la función en 2 es 4. Si esto es 1, 2, 3, más o menos sería por acá.
Y ahí vamos a dibujar la recta X más 2. En el intervalo menos 1, 2. Cuando en esto no hay duda, eso es de escuela. Cuando me piden la integral de menos 1 a 2 de la función de X, bueno, la función en este caso es X más 2. Esta función en este intervalo es positiva. Entonces, lo primero que explicó Leticia hoy fue la relación que existe entre el área bajo la curva y la integral si la función es positiva. Bueno, ¿cuánto vale esta área? Es el área de un trapecio. Sí, el área de un trapecio es igual a la altura promedio, ese es H1, y esto es H2, por B, que B sería la base. Entonces, el área de ese trapecio, el área amarilla es 1 más 4 sobre 2, ¿verdad? 1 más 4 sobre 2 por la base. Y la base es 3. ¿Están de acuerdo conmigo? Esta área que está acá es 1 más 4 sobre 2 por 3. Sería 5 medio por 3. Y este es el valor de la integral. $15 medio. ¿Está bien? Si la función es positiva, es muy sencillo. ¿Está? Es el área y no tengo que pensar más. El área de trapecio, de triángulos, de cuadrado. ¿Ok? ¿No hay duda? Profe, sí, Bueno, yo tengo una duda. Dime. El 3 de la altura, ¿de dónde sale? La base. Ah, el 3 de la base. Saca para afuera de menos 1 a 2, ¿qué distancia hay? Ah, de ahí. Tú sacas la amarilla para afuera, fíjate que esto es negativo, ¿tá? Es la base 3. Sí, claro. Bueno, ¿qué pasaría si me piden calcular esa integral? ¿Cuánto le da esa integral? A ver. ¿Qué van a hacer hoy? Claro, ya el lunes que viene no. Vamos a saber más métodos para integrar. Pero hoy que no sé nada, solamente lo puedo hacer por área. Voy a graficar la función. ¿En dónde?
en el intervalo de integración. De menos 2 a 2 dibujo esta función. Y veo qué pasa. A ver, ¿cuánto le da esta integral? ¿Ya? Bueno, ahora graficamos en el intervalo de menos 2 a 2. ¿Ves? De menos 2 a 2. Es la función y igual a x. ¿Cuánto me da? Miren ustedes, díganme. El área amarilla es negativa. Bueno, el área no es negativa. El área está por debajo del eje Y, del eje X, perdón. No es esta, es la verde. Es el área entre el eje y que está por debajo de la función. ¿Ok? Acá sí es positiva. Es la verde. ¿Cuánto vale el área verde? El área verde vale. Es un triángulo. Base por altura sobre 2. Sería 2 por 2 entre 2 es 2. ¿Está bien? La verde, la amarilla es el mismo triángulo, pero el área es 2. Pero ¿cómo integrar? El valor es menos 2 porque está en la parte negativa. La función es negativa. Por lo tanto, esto da, como bien dijeron por ahí, 0. Sí, cuando tú me hablas de área, no me vas a hablar de un área positiva y negativa, ¿no? El área físicamente es un valor. Pero cuando yo voy a hablar de integrales, si la función es negativa, ¿ve? Esta área que está acá, no entiendo, Adrián, que da 4, da 0. Si esta vale 2 y esta vale menos 2, la suma es 0. Xiomara, estoy haciendo este ejercicio, Sí, hay que tener en cuenta cómo es la función. Si la función es positiva, es el área. Si la función es negativa, es el área con el signo cambiado, con signo negativo. Si yo les he dicho desde el principio que el tema integral es muy bonito, pero hay que llevarlo desde el principio, porque al final son tantos métodos de integración que si no lo dominas, se te entreveran. Si no lo vas dominando de a poco. ¿Está? Esto es como concepto de la relación que hay entre área e integral. ¿Está? Bueno, para terminar e irnos, yo les pido calcular esa integral. A ver qué ustedes harían.
¿Cuánto me das a integrar? Profe, lo que ponía entre paréntesis sería la función, ¿no? Sí, Ah, sí, la función. El dx quiere decir que la x es la variable, porque puede aparecer más letras. ¿Tá? La función es x más 2, pero va de 2 a 2. ¿Cuánto vale ese integral? A ver, ¿quién se anima? X más 2 es una función positiva. ¿Tá? Por lo tanto, relaciono el valor de la integral con el área que hay bajo la curva. Pero la función va de 2 a 2. ¿Cuánto vale esa integral? 0. 0. Muy bien, 0. No hay área. Perfecto. Esta es una propiedad que van a ver seguro con Leti el jueves. La integral de a de cualquier función es 0. La vamos a usar mucho. Bueno, ahora sí, para irnos ya. La integral de 0 a 2 de x menos 2. Esta es la función, esta. A ver, voy a dejarlo un ratico ahí para que me la hagan. ¿En qué intervalo entre 0 y 2? Dice Xiomara que menos 2 y Picardo que menos 4. ¿Quién tiene razón? Menos 2 dice Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Eduardo dice que menos 2. Ah, dice Picardo que menos 2 ahora. ¿Qué te pasa, Picardo? Estás tan indeciso. Laura menos 2. Bueno, parece que menos 2 entonces. Vamos a ver. Bueno, Fátima, si no graficas, ¿cómo tú sabes el área? Ah, en el anterior no. No hace falta graficar. Porque es lo que escribió un chico por ahí, no recuerdo quién. No hay área, es un punto. ¿Ves? De A a A no hay área. Bueno, piden x menos 2, ¿no? Cuando la x vale 0, ya vale menos 2. Cuando la x vale 2, ella vale 0. Perfecto. Ah. Esta área es 2 por 2 entre 2 es 2. El área vale 2, la amarilla. Pero la función, ¿cómo es ahí? Ahí la función es negativa. Por lo tanto, la integral de 0 a 2 de x menos 2 de x es igual a menos 2. ¿Está bien? Le voy a hacer una trampita ahora. Fíjense, los límites de integración van de menor a mayor,
de izquierda a derecha, ¿está? Pero yo ahora mira lo que le voy a preguntar. Si ustedes me dijeron que la integral de 0 a 2 valía menos 2 y lo demostramos, es el área amarilla que está ahí. ¿Por qué menos? Porque es negativa. Pero todo esto es válido si el límite de integración de abajo es menor que el de arriba, de izquierda a derecha. Ahora yo le pregunto, cambié. Ahora yo le pregunto, de 2 a 0, ¿cuánto es la integral? Está invertido, claro, sí. Perfecto, 2. Bueno, otra regla que quiero que se aprendan es la integral de A a B, espérenme, ustedes vean, de fx de x es igual a menos la integral de B a A de fx de x. Miren la relación que hay. Acá A, si A es menor que B, no importa. ¿No? La relación es esta. Si yo tenía que la integral de 0 a 2 vale menos 2, la de 2 a 0 vale 2. ¿Ok? Bueno, miren lo que pasa ahora. Tenemos tiempo. Miren lo que pasa ahora. La integral de 0 a 2 de x cuadrado de x. Bueno, ¿quién te sabe esa área? No me hagan trampa, porque esa integral se puede hacer por primitiva. No sabemos todavía. Hoy yo la sé hacer por la área nada más. Esa área amarilla, ¿cuánto vale? Si la función es una parábola de esa manera, esto es B, esto es H. Solo si es X cuadrado, el área es base por altura sobre 3. Ahí sería 2 por 4, 8. 8 tercios. ¿Me van siguiendo? Pero va a llegar el momento en que me ponen algo que no es el área. Esa área, me imagino que la mayoría no se acordaba. Bueno, ya el jueves, si no es el jueves, el lunes, ya yo le voy a hacer esa integral por otro método, que no me tengo que saber cuál es el área. Pues no me lo sé. Por ejemplo, si le preguntan esta, a ver. ¿Pero por qué es base por altura de dio 3? Porque esto es el área de una parábola que base por altura sobre 3. No sabía que ese era el área de una parábola. El área que está bajo una parábola X y 2. Bueno, lo vas a aprender ahora cuando demos integrales. A ver, te voy a demostrar, la clase que viene no. El lunes vamos a calcular esa integral.
pero no te lo quiero decir porque no me quiero meter en el concepto primitiva todavía, ¿entiendes? Pero ahí lo vamos a demostrar. Por ejemplo, a ver, si yo te pregunto ahora, yo esta sí no me la sé. Mira. Por Dios. Vamos a graficarla. E a la 0 es 1. Y E a la 3, E a la 3. Ah, no sé, vamos a verlo por acá arriba. Que sería casi cerca de 20 y pico, pero bueno, no me importa. Esta sí no me la sé. Esta área sí no me la sé. No sé. Es decir que estamos muy limitados entonces. Si yo no sé de esta área, lo que yo puedo es tener una idea entre qué valores está ese integral. Y es lo que explicó Leticia hoy. Puedes hacer particiones. Pero verán ustedes que es muy sencilla resolver esta integral. Presten atención a lo que nunca han dado integrales, porque ahora voy a resolverla acá y los voy a motivar. ¿Cuál es la derivada de e a la x? Derivada de e a la x. E a la X. E a la X. E a la x. Miren para ustedes cómo se resuelve esto. Acá hay que poner una función que cuando yo derive esta función me dé esto. Cuando yo resuelvo una integral, yo tengo que buscar una función que se llama primitiva. Pero la función que yo ponga acá, cuando yo la derivo, me tiene que dar esto. Pregunto yo, ¿cuál es la primitiva de e a la x? E a la X. E a la x. Ya puse la primitiva. Ya desaparece el signo integral. Esta regla la va a demostrar Leticia, creo que el martes que viene. ¿Ve? 3, 0. Tú pones la primitiva, evalúas arriba y le restas evaluado abajo. Y este es el valor de la integral. ¿Está? No se preocupen, ¿ok? Que esto vamos a estar mucho tiempo haciendo ejercicio. Pero ahora los motivos lo siguiente. A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo habíamos puesto? De 0 a 2. De x2, de x. Para yo resolver esta integral, acá pongo una función que se llama primitiva. Y esta función que yo pongo acá, cuando la derive me tiene que dar esta. A ver, dígame qué va acá. Recuerden que lo que va acá, yo lo derivo y me tiene que dar esto. ¿Cuál es la primitiva de x2? X a la 3 sobre 3. X a la 3 sobre 3. A ver, X a la 3 sola no es. Porque X a la 3, la derivada es 3x2. Me falta un 3. Ahí está. La primitiva. Y vamos a aprendernos todas las primitivas. En la tablita que yo les di de derivada al principio, ¿de acuerdo? Al lado todas las primitivas. Entonces, cuando yo me sepa las primitivas, no tengo que estar hallando áreas. Bueno, no puedo hallar las áreas porque no me las sé. Ve, la primitiva de x2 es de x3 sobre 3. Barra, pones 2 y 0, evalúas de arriba y te da 8 tercios. Y bueno, ahí con esto vamos a dar 4 métodos de integración. Escuchen, la inmediata, parte, cambio variable y fracciones simples. Así que hay 4 tipos de integrales, más después vienen las impropias.
Así que es mucho tipo de ejercicio. Entonces, lo esencial para que todo salga y fluya es saber hallar la primitiva. Entonces, presten mucha atención en la clase del jueves, ¿tá? Y bueno, el lunes que viene, seguro que yo me encargo de hacer mucha primitiva. Bueno, chicos, nos vemos entonces el jueves. ¿Está bien? Muchas gracias. Chao, Camila. Gracias, Chao Omar. a todos. Que pases bien. Chao. Ah, bueno.